Muy buenos días, 12:04 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Comenzamos aquí en Decisión Radio, área financiera, porque tú lo has decidido. Y hoy empezamos un poco después de esa resaca de las elecciones de Andalucía, donde el único comentario así que os diría es que esperemos que las cosas vayan a mejor, que se pueda meter la mano y que toda subvención que no se deba hacer, pues que se empiecen a quitar, pero vamos, no diríamos solamente en Andalucía, sino en el resto de las comunidades. Y si fuera un poco posible, dentro también del gobierno, que nuestro querido presidente empezara a recortar un poquito, pues sería mejor. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con los tipos de interés, la deuda, etcétera. Hoy el programa lo vamos a tener repartidos en dos partes. La primera vamos a tener a Lucía Garbía. Buenos días. Muy buenos días, Sergio. Es directora de ATL Capital. Y luego la segunda parte vamos a tener un poquito pues las claves semanales, qué perspectivas tenemos para los mercados y un poquito quizás de educación financiera, donde vamos viendo pues todas estas cuestiones que yo iba relatando desde hace meses, de que cada vez se iba a encarecer la cesta de la compra, el tema de subida de tipos en Estados Unidos, que la tuvimos ya la semana pasada de esa forma agresiva. Bueno, una serie de consideraciones que lo que van haciendo al final es ir mermando la capacidad y el poder adquisitivo de las personas, de las familias, y que incluso dentro de esta primera parte, dentro de esta primera entrevista, vamos a ir tocando, yo creo que aspectos importantes. Vamos a ver un poco el punto de vista de ATL, de cómo están los mercados. Yo lo voy a hacer como una visión muy, muy general. Luego te daré a ti paso, Lucía, para que entres a pormenorizar. Y sobre todo también, como siempre digo, para todos los oyentes, que veáis cómo profesionalmente trabaja la parte institucional, consejos para que vosotros podáis hacer vuestras pequeñas carteras. Pero, como siempre, si al final no tenéis los conocimientos, lo mejor es contratar a un profesional. Lucía, si te parece, antes de entrar un poquito en materia, aunque ya habéis estado aquí, no es la primera vez que venís de ATL, pero sí, siempre me gusta que podáis brevemente, tampoco sin entrar en demasiadas cuestiones si no quieres, qué es ATL, qué servicios dais, qué podéis aportar vamos a decir, al oyente que está al otro lado y que nunca al final sabemos si puede ser motivo de que os pueda contratar. Así que si nos puede dar un breve resumen de qué es ATL. Claro que sí, muchísimas gracias, Sergio. ATL Capital, como bien ya tú conoces, es una entidad de banca privada. Llevamos más de 20 años en el mercado y al final yo creo que nuestro punto de vista fundamental es que nuestro modelo de asesoramiento lo basamos desde la perspectiva de la planificación financiera de los clientes, ¿no? Al final, como cualquier otra agencia de valores o como cualquier otra entidad financiera, abarcamos toda solución financiera en función de lo que vaya a necesitar nuestro cliente, pero para nosotros lo más importante es saber qué va a necesitar cada una de las personas que tenemos delante. A partir de ahí, una vez que conocemos sus objetivos financieros, objetivos personales, profesionales, a partir de ahí lo que intentamos es diseñarles una estrategia de inversión y, por supuesto, adecuársela a los horizontes temporales de estos objetivos que nos vaya marcando el propio cliente, y así es como establecemos su estrategia o su cartera de inversión a medio y a largo plazo. Creemos que eso es lo fundamental y sobre todo el estar muy pendiente de sus carteras, de nuestros clientes, estar con ellos de una manera muy directa y darles un servicio muy cercano, porque al final lo que hoy les podemos recomendar quizá no tenga sentido dentro de 5 años y sobre todo, como tú bien dices, según están los mercados tan cambiantes. Lo ideal es acompañarles a lo largo de la vida. Sus condiciones vitales y profesionales van a ir cambiando y, por supuesto, sus objetivos, y nosotros tenemos que adecuar sus carteras a todos estos acontecimientos y también, ¿por qué no?, al mercado financiero, que tendremos que ir absorbiendo todas las noticias que obtengamos. Es una pregunta. Yo en este caso soy planificador y soy asesor financiero, pero yo me doy cuenta que en muchas partes
ya sea para patrimonios un poco más altos o un poco más bajos o clase media, siempre hay un componente donde yo creo que vosotros, quizás a diferencia de otras casas, la parte de la planificación financiera, cuando vosotros habláis de los objetivos vitales, quizás no entráis en todo lo que hago yo de la parte de la planificación, pero sí que conviene diferenciar, que yo creo que esto a la gente le cuesta mucho entenderlo, entre objetivos vitales y qué inversiones pueden ayudarles a conseguirlos, que muchas veces vamos a decir que son inversiones más calmadas, con horizontes temporales un poco más altos, y la que es las inversiones para conseguir aumentar el patrimonio, que vamos a decir que esas pueden ser un poquito con más riesgo. Yo creo que darse cuenta cuando una casa de capital, en este caso de gestión de patrimonios, hace esta diferenciación, yo creo que es un salto de calidad. Vamos, es tremendamente importante, como bien indicas. Al final, Sergio, o sea, te puedes encontrar, bueno, inversiones de todo tipo cuando no están orientadas a través de una entidad como la nuestra, y puedes ver cómo los clientes asumen un riesgo que no tienen por qué asumir en muchísimos casos, porque si tú les programas en números su vida y sus situaciones vitales, se darían cuenta que efectivamente lo que necesitan es una gestión probablemente más prudente y mucho más diversificada. Al final lo importante es eso, no tiene sentido en una época de alta inflación pues tener el dinero en cuenta corriente, que sabemos que hoy en día y todavía no nos van a pagar absolutamente nada por mantenerlo en las cuentas, ¿no? Si tú tienes un suficiente horizonte temporal, tú te puedes permitir tener una buena gestión patrimonial que al final revalorice tu patrimonio y que cuando lleguen esos objetivos de más largo plazo tú puedas tener un mayor, digamos, una mayor masa patrimonial, como bien dices. Pero es muy importante saber qué parte del patrimonio podemos tener de cara al medio plazo y qué parte del patrimonio podemos tener para el más largo plazo, para intentar, bueno, pues asesorarles bien en activos más de renta fija para aquello que necesiten tener más conservador, o bien en activos más de renta variable para que efectivamente le den una mayor rentabilidad, pero siempre, por supuesto, con mucha diversificación y con horizonte temporal, porque esa es la clave, tener suficiente horizonte. Sí, porque nada les sirve, como veo en otras entidades, que cuando hablan de la planificación, lo que están esperando es que llegue ese dinero, se lo planifican, pero claro, como no le han hecho la verdadera planificación, lo que no sabe ese planificador, que realmente solamente es la parte del asesor, es que a lo mejor al año o incluso menos o a los 2 años de repente te llega el cliente y dice, no, es que necesito este dinero. Con lo cual, vosotros cuando ponéis un horizonte temporal es porque esperáis una rentabilidad X. No estamos hablando de doblar o triplicar, que oye, que alguna vez puede darse el caso, pero eso no es lo habitual. Claro, te encuentras con que de repente si ese cliente tiene que retirar ese dinero, muchas veces no es que el asesor, vamos a decir, lo haga mal porque quiere, sino porque no le ha hecho el trabajo correctamente, que ahí sí que quizás es donde tiene el pero. Y claro, dices, es que no me has conseguido esto. Bueno, es que tú me estás diciendo que ahora tienes que retirar el dinero, con lo cual el trabajo que tiene que hacer ese dinero no te lo está dando. Efectivamente, yo creo que ahí también está el buen hacer de un asesor, ¿no? En previamente a ofrecerle cualquier instrumento de inversión o cualquier cartera, previamente nos tenemos que sentar con él y saber, oye, nosotros decimos que tenemos un sistema de cajas que no es nada técnico, como ahora verás, pero tendrás que vincular esos objetivos que te va marcando el cliente, los tienes que vincular a los horizontes temporales que tiene esta persona, ¿no? Al final vas a tener que tener, o el cliente, tienes que calcular qué patrimonio puede llegar a necesitar en los próximos 3 años. Probablemente eso tiene que estar muy conservador para que efectivamente cuando le llegue la necesidad de capital, pues tenga el dinero que el cliente ha invertido. Luego ya puede tener unos objetivos más medioplacistas de cara a los próximos de 3 a 7 años aproximadamente, y aquí veremos de qué manera intentamos darle rentabilidad con la menor fluctuación
fluctuación posible, y luego tendremos que vislumbrar pues alguna cartera más largo plazista para aquellos objetivos que todavía bueno, pues les queda bastante tiempo para llegar a ellos. Pero lo importante, una vez que ya les desarrollas la estrategia de inversión como asesor, es muy importante mantener ese contacto con el cliente, que el cliente, por supuesto, te vaya contando cómo evolucionan sus inquietudes para que tú puedas adaptar esa cartera y de alguna manera rebalancear las carteras a lo largo de la vida. Es que las carteras de inversión, una de las cosas que aquí en España bueno, pues no se ha hecho del todo, ¿no? Que ha estado más enfocado a lo que es la colocación de campañas o de productos. Para nosotros es muy importante el que las carteras estén vivas, porque al final este patrimonio es de los clientes y cuando ellos lo necesitan tiene que estar disponible para ellos y no al contrario. Un cliente no tiene que estar disponible para su patrimonio, tiene que ser lo inverso. Vamos a enfocarnos, si te parece, un poquito en la realidad de lo que es la macro. A veces yo ya no sé ni por dónde empezar, ¿no? Porque van saliendo problemas uno tras otro. Parece como las muñecas rusas, ¿no? Que va saliendo cada vez más muñequitas. Pues aquí parece lo mismo, ¿no? No acabamos de salir de una y nos viene otra. Podemos resumirlo que al final esto que estamos viviendo ahora respecto a los bancos centrales, yo siempre pongo el ejemplo, que no sé si es un ejemplo, pero es que en 2019 estábamos en la misma situación, solo que no se había llegado a llevar a cabo las acciones, ¿no? Sobre todo las de quitar capital, que los bancos centrales dejen de comprar deuda y activos, y sobre todo la subida. Pero yo recuerdo que en aquel entonces tú veías los periódicos de cualquier ideología, ya sea financiero o no financiero, y ya la palabra recesión estaba en esos periódicos. Y yo creo que aunque no seas o no hayas estudiado económicas, etcétera, en el momento que hay una subida de tipos, quitemos que haya compra o no haya compras, eso tiene que enfriar la economía de alguna forma, porque ya la subida de tipos lo que lleva es, la inmensa mayoría, ya sea particulares o familias, tienen algún tipo de deuda, bien hipoteca, créditos personales. Si las tienen a tipos variables, ahí les va a subir. Y luego las propias compañías, da igual cómo estén, digamos, financiadas, me refiero no con capital propio, sino de terceros, ya sea deuda a corto, ya sea deuda a largo, casi siempre es variable, con lo cual, quieras que no, les va a subir esa parte de la deuda. Eso tiene que tener, al final, pues que la ciudadanía deje de consumir en alguna cuantía y que, por tanto, los márgenes de las empresas se reduzcan. No estoy entrando, fíjate, que entiendo que es normal, en la parte de la energía, los costes, etcétera, pero ya solamente con estos dos factores, ya en sí la economía iba a sufrir. No sé desde ATL qué perspectivas tenéis y si a lo mejor son más positivas que las mías, que me he encontrado ya algún caso, pero bueno, yo aquí dejo la mía. Sí, no. Nosotros también vemos la situación con prudencia, como te puedes imaginar, y por todo lo que estás contando. Al final es verdad que estamos en un momento de muchísima incertidumbre, ¿no? Y al final todo lo que escuchamos en los medios, como es lógico, son noticias negativas. Ahora estamos en plena ola de incertidumbre. Entonces yo creo que el primer mensaje es el de mantener la calma y no tomar decisiones anticipadas, ¿vale? Porque la realidad es que independientemente de cómo esté la economía real, el mercado financiero en muchísimos casos se adelanta a ello. Entonces, calma y no tomemos decisiones de las cuales luego nos podamos arrepentir. Efectivamente, estamos viviendo ahora mismo una situación de inestabilidad fundamentalmente provocada por el alza de los costes energéticos y, bueno, con mayor, digamos, exposición por todo el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia y lo que conlleva con la inflación. Estamos en unas tasas de en torno al 8,1 en la zona euro y el 8,6 aproximadamente en Estados Unidos. Al final, todos los gobiernos, todas las administraciones están poniendo el foco en intentar, bueno, pues disminuir el alza de los precios y sobre todo el aumentar la independencia energética con respecto a Rusia hasta que lo consigan.
Lo que sí que hemos visto, como bien dices, es esa subida de tipos de interés por parte de todos los bancos centrales desarrollados, o prácticamente todos. Tenemos el Banco de Inglaterra, el Banco Suizo, el Banco Central Europeo, que los va a empezar a subir ya este mes de julio, y sobre todo la Reserva Federal, que ya ha empezado a subirlos y está en unas tasas de en torno al 1,5, unos 75%. Al final, yo creo que es un proceso de normalización. O sea, venimos de una década después del año 2008 en la que los bancos centrales tuvieron que actuar con esta expansión monetaria, y nos resultó, por lo menos a lo que es el activo financiero, tuvo un resultado bastante positivo. Con todo el tema del coronavirus, estas medidas tuvieron que incrementarse y en una mayor cuantía, y encima también los gobiernos se vieron abocados a tomar medidas fiscales pues para que de alguna manera llegara toda esa liquidez a lo que son las familias y a las pequeñas empresas. Una vez que llegamos ya a un año 2021 con un fuerte crecimiento económico, con un robusto mercado laboral, como por ejemplo en Estados Unidos, no tenían más que otra opción los bancos centrales que la de normalizar la situación, porque es cuando hay que hacerlo, cuando viene una subida, digamos, de PIBs, y sobre todo cuando están con unas tasas de desempleo relativamente estables. ¿Qué sucede o por qué ahora se lo está tomando mal el mercado? Porque, por supuesto, que nos drenen liquidez nunca nos ha gustado al mercado financiero, como bien indicas, en la época, por ejemplo, del 2018, pero la realidad es que ahora parece que estos bancos centrales han llegado tarde. En un primer momento parecía que esa inflación iba a ser transitoria, se ve que no, que es persistente en el tiempo y que no va a ser tan sencilla de controlarlo, y por eso han tenido que ser más agresivos con este proceso de normalización monetaria, ¿no? Al final aquí lo que estamos viendo es que las diferentes instituciones como la Reserva Federal o el Fondo Monetario Internacional siguen esperando crecimientos positivos para finales del 2022. Por ejemplo, para Estados Unidos están casi en el entorno del 2% aproximadamente, y sin embargo el mercado financiero, por todos esos riesgos que tú me mencionabas, el mercado financiero ya ha descontado la posible recesión. Estamos con el S&P 500 por debajo del 20% este año, el Nasdaq en torno a caídas del 30% y Europas parecidas también a ese 20%. Y entonces lo que estamos viendo ahora mismo, y por eso yo digo que calma, es que probablemente el mercado ha anticipado antes de la cuenta la recesión, y no podemos olvidar que en una época de alta inflación también tenemos que invertir en cosas, y hay que invertir en activos reales. En ese punto, si quieres, ahí te diría, no digo que vosotros lo hagáis, porque se habla, en esto es una generalidad, es decir, ¿es todavía momento para entrar quizás y hacer una cartera conservadora? Entiendo que el que ya está invertido desde esa tranquilidad que tú marcas debe de continuar, porque en el fondo, si te sales porque intentas con lo que te queda invertir en otra cosa para recuperar, creo que ese no es el camino adecuado, pero esa parte de quizás carteras conservadoras, de crear alguna, en algunos sitios se habla de que todavía no, o sea, puedes hacerlo, otros que ya no lo recomiendan. Dentro de ATL y dentro de cómo vosotros veis las carteras, ahí más o menos, ¿qué consideración? Está el tema del oro, por supuesto. Vale, aquí yo te cuento, ¿vale? Por supuesto, hay dos alternativas. Está el ahorrador que ya está invertido y está el ahorrador, digamos, que le ha pillado en liquidez o en cuenta corriente y que se plantea el obtener algo de rentabilidad. Para este segundo, clarísimamente es momento de inversión. Tanto el ahorrador más dinámico, que busca algo más de rentabilidad por la parte de renta variable, como para el de renta fija. No olvidemos que llevábamos años sin ver unos tipos de interés en estas tasas, ¿no? Entonces, al final, de alguna manera, ya estamos viendo, como en todas las crisis, ya se ve alguna oportunidad. Nosotros, por ejemplo, dentro de ATL Capital, ya estamos comprando progresivamente
progresivamente y poco a poco, bono americano que está por encima del 3%. Vivimos la misma situación, como bien dices, en el año 2018. Adquirimos parte de bono americano y con el paso del tiempo, ya en el año 2019 y 2020, nos pagó porque encima suele actuar como activo refugio en otras épocas de mayor incertidumbre. Digamos, bonos como el Tesoro español llevábamos muchísimo tiempo también sin verlo en estas tasas del 2,8% aproximadamente. Entonces, de alguna manera, para ese ahorrador más conservador, ya sí que empezamos a ver cierto ratio de rentabilidad-riesgo interesante, siempre de una manera prudente, ¿vale? Es, digamos, de la mano de una entidad como la nuestra. Nosotros todavía abogamos por no tener muy larga duración en las carteras. De hecho, así es como las hemos venido posicionando desde el año pasado, porque sí que teníamos previsto esta subida de tipos de interés. Teníamos las carteras más conservadoras con poca duración o poco riesgo a esa subida de tipos, y eso ha hecho que en relativo caigamos pues menos que nuestros comparables, ¿no? Y al final, a partir de ahora, como te digo, ya sí que podemos poco a poco el ir inyectando en las carteras de determinados activos con el objetivo de que en 1 o 2 años nos pague. Pero bueno, dentro de lo malo y de los acontecimientos, empieza a ser un momento interesante para determinadas partes de renta fija que llevábamos sin verlo años. Sí, porque entiendo que, por lo que voy leyendo también un poco, se habla de que se está esperando a que el bono a 10 años americano llegue a ese 4%, que quizás donde mucho institucional al final acabe dando el paso. No sé si yo creo que fue JP Morgan quien sacó el otro día un comunicado que decía que no estaba nada invertido, que iba a esperar. No sé si era JP Morgan o era otro banco americano que decía, ahora mismo estamos en liquidez, no compramos nada. Salía un informe esta mañana de UBS donde salía diciendo hay que comprar no sé qué, casi todo estaba neutral, decía. Nosotros aquí en esta guerra de momento no nos metemos. Pero bien es verdad que un poco, ahí no sé si tú estarás de acuerdo, la parte de los que ya están invertidos que no deban de salir, yo entiendo que esa parte de lo que es la aportación sistemática, que muchas veces se recalca, es justamente lo que hay que hacer ahora, porque en algún momento, aunque siga cayendo, tú vas a ir comprando a mejores precios. No sabemos al final en qué momento se va a terminar de dar esta cuestión, pero al final, por esa reversión a la media, al final te vas a tener mucha mejor rentabilidad. Como siempre hablamos, mejor rentabilidad no quiere decir que de repente vayas a ser ricos y este tipo de cosas, que es que la gente muchas veces lo confunde, pero no tiene por qué ser una indexación tampoco, puede ser un mix, pero bien es verdad que estos momentos cuando alguien dice, no es momento para comprar, digo, bueno, cuidado, tú ves algunas compañías o algunos fondos, si prefieres ir a fondos, que han caído muchos y aunque ahora entres y pueda venir esa caída, es interesante porque luego la reversión a la media te va a dar la razón, pero como también dices tú, en horizontes de 5 o 10 años. Vamos, totalmente de acuerdo. Mira, el otro día veíamos con los gestores unas estadísticas, como todo en la vida siempre hay estadísticas, y veíamos cómo en momentos como el actual, en los que el índice de volatilidad tocaba estos niveles, cómo en los 12 meses siguientes y en los 24 meses siguientes, que al final eso es un medio plazo, corto plazo, yo diría prácticamente, cómo los diferentes índices de renta variable, fundamentalmente el S&P 500, cómo tenía rentabilidades positivas y sobre todo de doble dígito. Al final, es muy importante en estos momentos, uno, como bien dices, hacer aportaciones porque estás comprando barato, como cualquier otro activo que tú puedes ver en el mercado. Cuando tú lo ves con cierta rebaja, acudes a comprarlo. Pues yo animo que en los índices bursátiles hagamos lo mismo porque es el mismo funcionamiento. Y luego lo importante es tener una cartera bien diversificada, o sea, aquí el error hubiera sido que te hubiera pillado en activos que han estado muy de moda, tipo compañías de pequeña capitalización, tecnológicas, que no obtenían beneficios y sin embargo tenían unos precios exageradamente altos. Pero si tú no te has dejado llevar por modas y cuando estás en una entidad tipo ATL Capital o como otras muchas, espero, no te dejan caer en ese tipo de errores, tú vas a tener mundo, como quien dice,
al final las compañías están hechas para ganar dinero y de alguna manera lo que te tienes es que ir posicionando en aquellas compañías o en aquellos índices que lo puedan hacer de una manera, bueno, pues de una manera estable en estas épocas de alta inflación y de subida de tipos de interés. Por ejemplo, nosotros con la subida de inflación lo que hemos estado haciendo ha sido rotar las carteras hacia compañías de calidad, que son compañías que nos van a generar valor en un largo plazo, que tienen unos flujos de caja estables y consistentes en el tiempo y que al final sus directivos van a poder repercutir todo el aumento de los costes, se lo van a poder repercutir al consumidor final y así poder mantener los márgenes, ¿no? O sea, yo creo que es momento de estar en compañías de calidad, es momento de probablemente nosotros tenemos las carteras más sesgadas hacia la zona americana que hacia la europea por un tema del conflicto bélico, no sabemos si parece que está enquistado y no sabemos cuánto puede seguir durando, pero de alguna manera nosotros somos más dependientes energéticamente que Estados Unidos a Rusia. Entonces, creo que es momento de ir haciendo aportaciones, de no perder el foco en el medio y en el largo plazo, que esto terminará recuperando, igual que hemos visto en otras crisis, tipo la del 2018 que tú decías, la Reserva Federal subió los tipos al 2,25%. Efectivamente, el último trimestre del 2018 las bolsas caían del orden del 20%, pero ya viste qué sucedió en 2019, cómo recuperaron. Lo hemos vivido en 2020 con la crisis sanitaria tan intensa que tuvimos, que al final estuvieron cerrados pues prácticamente todas las economías y siempre recuperamos, pero siempre que estemos bien posicionados con las carteras, ¿vale? Dentro de la parte que tú decías de ese tipo de acciones que tú no has querido nombrar, pero bueno, las puedo nombrar yo. Cuando hablamos de memes, hablamos, por ejemplo, del fondo de Katie Wood, etcétera, que la ponían como la nueva gurú, que ahora ha caído. No digo que sea mala con estas palabras, porque ha podido caer, pero dentro de ese fondo puede que haya empresas que sí que sean rentables, etcétera, y que no tengan por qué tener problemas a futuro. Lo que pasa es que con esta subida de tipos, los endeudamientos que suelen tener estas compañías son las más castigadas. Pero el problema, cuando tú decías, no es que los institucionales o las casas de asesoramiento, etcétera, no deberían de incurrir. Pero claro, cuando tú ves que un JP Morgan, uno de estos, de repente empiezan a hablar del Bitcoin, de este mundo, dices, estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero cuando hacen esto, ¿para qué tipo de inversor? Porque estamos hablando que suelen ser para muy, muy grandes patrimonios. Pero claro, cuando encima empiezan ellos a hablar del mundo cripto, etcétera, y se le da cierto renombre, y ahora está, como estamos viendo ahora los Bitcoin, etcétera, yo me pregunto, ¿eso para ellos no debería de ser un perjuicio? Es decir, yo entiendo que las casas que no han comentado, no han, vamos a decir, dicho lo buenos que son este tipo de mercados, tendrían que tener quizás un trasvase de clientes y subir. Lo que pasa que esto, que yo creo que sería lo lógico, yo creo que al final no se acaba apreciando. No sé, es quizás mi punto de vista, pero la realidad es que todos estos grandes patrimonios que han estado con JP Morgan, otros bancos, y les han metido en algún fondo, en alguna estructura de estas, tendrían que tener alguna penalización. No sé. O sea, yo ahí estoy totalmente de acuerdo, por supuesto, pero de alguna manera sí que veo un trasvase del patrimonio hacia entidades como ATL Capital. Lo vivimos, por ejemplo, en el año 2020 y tengo la esperanza de vivirlo en el año actual. En 2020, bueno, tú te puedes imaginar las bolsas cayendo también del entorno del 30% en un mes, todos encerrados en nuestras casas, pero nosotros como compañía estuvimos más cerca que nunca de nuestro cliente. Les llamábamos, bueno, pues siempre que era necesario, pero prácticamente todas las semanas teníamos un comité de inversiones digamos, con nuestros gestores para saber de qué manera teníamos que ir posicionando las carteras a los clientes, les mandábamos notas para actualizarles sobre la evolución de la pandemia para que el cliente tuviera una sensación de mayor control, porque eso es necesario en los momentos más inciertos y la realidad es que
cuando todo se estabilizó, lo cierto es que nuestros clientes nos lo agradecieron, bien concentrando sus posiciones en ATL Capital o bien recomendándonos a otros clientes. Y yo es una de las cosas de las que más orgullosa me siento. Todavía en este año 2022 sí que es cierto que no se ha visto porque estamos en plena vorágine, entonces con toda la incertidumbre es muy difícil, pero yo confío en que al final los clientes, en general, todos nos movemos por lo mismo, independientemente de que alguno quiera obtener una mayor rentabilidad con Bitcoin porque es la moda o todo, al final el cliente lo que quiere es estabilidad. El cliente tiene un patrimonio, o por lo menos en nuestro caso, tiene un patrimonio que lo ha hecho bien de su trabajo o bien a nivel familiar y lo primero de todo, lo que quieren es mantenerlo. Por supuesto, Sí, luego ya, protegerlo y aumentarlo, claro, pero con calma. aumentarlo y luego ya, en función de cada uno, de qué tolerancia a la volatilidad tiene, pues exigirá una mayor o menor rentabilidad. Pero yo creo que entidades como la nuestra, con ese, digamos, sesgo hacia la planificación financiera, cada vez tienen más recorrido en el mercado y por lo menos como ATL Capital creo que los clientes nos lo están reconociendo y vamos, estoy tremendamente agradecida a ellos. Pues, Lucía, ha sido un placer. Recordaros que es Lucía Garbía, directora de ATL Capital. Ha sido un lujazo. Espero que los oyentes sepan verlo porque has aportado, pues como siempre, claridad a la hora de que puedan tomar decisiones. Y nada, esta es tu casa. Cuando quieras, bienvenida eres. El placer es mío. Muchísimas gracias. Espero volver. Vale, vamos a hacer ahora una pausa y volvemos.